costado. La idea del Ateneo de hoy, vamos a ir abriendo la pantalla, compartir. Ahí estamos. Es la presentación de un caso clínico, ¿sí? Y la idea es ir llevándolos un poco por el proceso de diagnóstico y de abordaje, y ir poniéndolos un poquito ustedes a prueba. En realidad no es a prueba, sino a pensar un poco conmigo, como me fue pasando a mí en ese momento. Si bien ahora yo le di todo un marco más teórico, pero cómo iba pensando mientras iba evaluando al paciente, ¿ok? Entonces vamos a arrancar, vamos a achicar acá lo de las cámaras. De nuevo, me interrumpen cuando quieren, ¿sí? La idea es que sea bien interactivo el Ateneo. Bueno, vamos a poneros un poquito un marco de situación. Paciente Leandro. La primera sesión la tuvo el 18 de julio del 2019, allá en Berazategui. Paciente de 38 años, típico trabajo de oficina, de 8 horas sentado, casado, con un hijo, con la mujer y tiene un hijo, claro, antes, por las dudas. Los deportes que hacía era, por un lado, running, corría ultramaratón, y golf. Pero principalmente lo que más hacía era running, y corría carreras de 100 kilómetros y demás. Y como antecedentes, presentaba varios años con dolor lumbar en episodios esporádicos, ¿sí? Yo esta fue la primera vez que lo vi, no lo había visto anteriormente por nada. Max, perdón, cuando decís primer episodio de Sí. lesión, ¿a qué lesión te referís? No, Primera sesión, entendí ¿cómo? lesión. No, entendí. No, primer sesión. O sea, puse la fecha de la sesión nada más. Ok, No. ok. Él me comenta que Por dolor venía con lumbar. varios años. Ahora les muestro por qué dolor venía. Pero Ok, como ok. antecedente, tenía varios años con dolor lumbar, con episodios esporádicos de dolor lumbar, ¿sí? Ahora, en la presentación actual del paciente, en esa sesión, el paciente llega con un dolor de espalda bajo, ¿sí? Donde ahí se ve en el circulito, en la zona glútea izquierda, ¿sí? Con un dolor que irradiaba hacia cara anterior de muslo izquierdo, y sentía mucho dolor en la cara anterior de la rodilla, y una sensación como de quemazón en la cara anterior del muslo, pero no tenía pérdida de la sensibilidad, ¿sí? El paciente no presentaba ningún shift, o sea, ningún deslizamiento, ninguna postura antálgica, ni deslizamiento lateral del tronco. Llevaba 3 meses de evolución con esta sintomatología. El comienzo fue agudo. Estaba realizando un giro con el cuerpo, no me acuerdo si fue en el trabajo o en la casa, eso sí que no me acuerdo, pero hizo un giro rápido, y a partir de ahí empezó con el dolor en la zona glútea, y casi inmediatamente empezó con el dolor irradiado hacia la cara anterior de muslo izquierdo. Antes de atenderse conmigo, había hecho ya sesiones de kinesiología, osteopatía, RPG, acupuntura, y había hecho un bloqueo sin resultado. No presentaba banderas rojas, y la resonancia me la trajo en la segunda sesión, pero no la voy a poner, ni les voy a decir qué decía, para que hagan el razonamiento clínico sin resonancia, obviamente, porque sabemos lo de los falsos positivos y todo lo que ya sabemos. Con respecto al Maxi, comportamiento, sí. sorry que te corté, te hago una pregunta. ¿Y no tenía ninguna cirugía inguinal, de una hernia deportiva o inguinal? Nada. No, Ok. no, nada, cero. Bien. El único antecedente que él me comentaba era este que les dije, el de, ¿cómo se llama? De dolor lumbar en episodios así esporádicos. Con respecto al comportamiento de los síntomas, el paciente se sentía mejor estando sentado, acostado en posición fetal, o si estaba parado, necesitaba estar con las manos apoyadas sobre las rodillas, ¿sí? Como encorvado hacia adelante. Ahí se sentía mejor. ¿Y con qué empeoraban los síntomas? Estando parado,
quieto, parado, ya empezaban los síntomas a aumentar. Caminando, no podía caminar más de media cuadra, que necesitaba parar, y de sentado a parado también le dolía. Bien, este es el marco inicial en la anamnesis que se presenta al paciente, ¿sí? ¿Me puedes repetir la edad del Entonces, paciente, Maxi? Perdón. 38, Listo. paciente súper joven. Sí. Bien, entonces, esta es la presentación de este paciente, ¿no? Lo que dice la evidencia, que ante un ingreso de un paciente con un dolor lumbar, lo primero que se hace es esa tríada diagnóstica de descarte para poder diferenciar si un paciente tiene una bandera roja, está dentro de un grupo de dolor radicular o de lo que se llama el dolor lumbar no específico, ¿no? Esta es como la primera barrera con la que nos encontraríamos con el paciente, pero sabemos que no nos alcanza a nosotros con esto, porque es muy, muy, muy inespecífico para empezar a tratar. Entonces tenemos que tratar de ir un poquitito más a fondo, ¿sí? Ya sí habíamos descartado las banderas rojas, todavía teníamos un 99% de diagnósticos a descartar. Entonces, lo que propongo para cualquier diagnóstico, y es un poco en como yo trabajo desde mi cabeza, a veces no lo hago tan científicamente como por ahí lo trato de bajar un poco ahora acá, pero sí la idea que siempre les hablé, lo de la pirámide invertida y demás, utilizando dos procesos matemáticos, ¿sí? Lo que llama el rule in y rule out, y el diagnóstico por sustracción, ¿sí? Todos más o menos sabemos lo que es un test sensible y un test específico. Y una de las cosas que sabemos con los test sensibles es que dan varios falsos positivos. ¿Están todos de acuerdo? Por eso no podemos confiarnos en un positivo. ¿Sí? Bien, voy a tomar eso como un sí. Entonces, Sí. bien. Sí. Cuando un test es altamente sensible, quiere decir que si yo tengo 100 pacientes y 50 tienen una patología, probablemente a los 50 le va a dar positivo y puede darle positivo a algunos otros más también. De ahí vienen los falsos positivos. Pero lo que sí sabemos es que si un test es altamente sensible, va a tener una baja tasa de falsos negativos. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos confirmar una patología si el test es altamente sensible, cuando me da positivo, pero como tiene baja tasa de falsos negativos, ante un negativo podríamos descartar esa patología. Y lo opuesto pasa con un test altamente específico. ¿Por qué? Porque tiene baja tasa de falsos positivos. ¿Sí? Esto nos lleva a una regla, que es el SNOUT y el SPIN, que en su momento lo comentó Ger en un Ateneo de razonamiento clínico, que nos dice que cuando un test altamente sensible es negativo, como tiene baja tasa de falsos negativos, puedo comenzar a descartar dicha patología. Y si es altamente específico, puedo comenzar a confirmar dicha patología. Puse puedo comenzar, y no puse descarto, confirmo, porque sabemos que esto es estadística y que no es tan así, y que nos tenemos que basar en muchas cosas, pero a rasgos generales podemos tomar esta regla, ¿sí? Y acá les muestro un par de ejemplos. Por ejemplo, un test de alta especificidad, cuando por ejemplo nosotros hacemos una elevación de la pierna recta en forma cruzada, que nos da limitado y provoca dolor radicular típico, como es altamente específico, podríamos hacer un ruling de hernia discal. Lo mismo si tenemos 3 test provocativos de sacroiliaca en paciente que no centraliza, o la presencia de centralización para dolor discógeno, o la presencia de una claudicación intermitente en rayos X normales para una patología vascular, o por ejemplo el pivot shift para lesión de cruzado. ¿Sí? ¿Alguno quiere comentar, frenar, cuestionar lo que estamos hablando? ¿3, 2, 1? No. Bien, sigo.
Y después tenemos los test de alta sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener, vamos arriba a la izquierda, un SLR limitado que provoca dolor radicular al ir hacia el final de ROM. Es un test sensible para el dolor radicular, pero también le puede dar positivo a otras cosas. Ahora, si me da negativo, yo puedo descartar el dolor radicular como diagnóstico, porque sabemos que como es altamente sensible, me va a dar positivo siempre que esté presente. ¿Se entiende lo que digo o estoy enquilombando un poco? Se entiende perfecto. Bien, acá hay otros ejemplos, ¿sí? La presencia de dolor dominante debajo del E5 es típico del dolor sacroilíaco, ¿sí? Pero eso si a mí me da positivo, no me sirve, porque hay muchas cosas que me pueden dar positivo. Ahora, si sabemos que el dolor dominante está por encima del sacro, que es algo que no se da en la sacroilíaca, probablemente podamos descartar el diagnóstico de sacroilíaca, ¿sí? Lo mismo una claudicación intermitente, que está presente en canal estrecho, pero si el paciente me dice que mejora el dolor al caminar, tenemos que hacer un rule out de ese canal estrecho, ¿sí? Para el dolor facetario, uno de los test más sensibles que hay es el de extensión-rotación de sentado, ¿sí? Que me da positivo siempre que tengo dolor facetario, pero 1000 cosas más me pueden dar dolor positivo cuando hago ese movimiento, ¿sí? Ahora, si me da negativo, puedo descartar el dolor facetario. Y, por ejemplo, un ejemplo en cadera, movimientos de cadera pasivos me provocan dolor típico, ¿sí? Pero muchas otras cosas también me pueden dar positivo para eso. Ahora, si los test pasivos son indoloros y completos, probablemente pueda descartar una patología en la cadera. ¿Sigo? ¿Freno? Sí, Max, Sí, perfecto. sí. Sigo. Bien. Entonces esto nos lleva a esta situación de probabilidad diagnóstica, ¿ok? Donde yo tengo test con alta especificidad que me permiten confirmar el diagnóstico, o me permitirían confirmar el diagnóstico, y test con alta sensibilidad que me ayudan a excluir, ¿sí? Y esto me va a reducir el número de posibles diagnósticos y, en algunos casos, requerir a estudios para terminar de confirmar cierto diagnóstico. Esto es lo que se llama el diagnóstico por sustracción, ¿sí? Igualmente, tenemos que tener en cuenta la prevalencia de una patología, ¿sí? O sea, yo no me puedo quedar solamente con la sensibilidad y la especificidad, sino también hay que tener en cuenta la prevalencia. Si a mí me llega un paciente de 30 años, sabemos que, por ejemplo, la prevalencia de canal estrecho en un paciente tan joven es ínfima, comparado con un paciente de 60 años, ¿sí? Entonces, probablemente voy a descartar esa patología, o no va a ser la primera que voy a ir a buscar en ese tipo de paciente. El dolor sacroilíaco, por ejemplo, se da en un 7% de los pacientes, jóvenes, 30, 40 años. Ahora, si yo tengo una paciente que recién sale de un embarazo, la prevalencia es de un 50%, ¿sí? Entonces, esa prevalencia también me modifica la confiabilidad de los test que vamos a aplicar, ¿ok? Entonces, pasada esa parte más teórica, volvemos al paciente, ¿sí? Les vuelvo a poner este cuadro por si se olvidaron. Paciente que está con dolor de espalda baja en la región del glúteo, parte anterior de muslo y un dolor importante en la rodilla. Mejora de sentado, acostado en posición fetal y parado con manos sobre rodillas. Y empeora estando parado, caminando o de sentado a parado. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Entonces, acá es donde yo hablo de lo que siempre decía, lo del pensamiento clínico en forma de pirámide invertida, para ir descartando posibilidades. Solamente con la información que tenemos hasta acá. ¿Bien? Entonces, acá les pongo una serie de posibles diagnósticos, que son quizá los más comunes que nos podríamos encontrar. Creo que la mayoría acá hizo Mackenzie. ¿Alguno no había hecho Mackenzie? Yo no hice Mackenzie. Mali no hizo Mackenzie. No. Yo tampoco. Andrés tampoco. Bueno, entonces voy a tratar de explicar muy brevemente después un poquito eso. Acá alguien escribió en el chat que pusieron, perdón, Ale Ale tampoco. tampoco. Bien. Diego puso, ¿alguna caída de espaldas antes de los 3 años? No sé, Diego. Ok. Yo hice Entonces, Kerkovici, ¿es lo mismo?
Sí, es lo mismo, es lo mismo. Te perdiste un mejor curso, pero es lo mismo. Bien, Max, entonces, te hago una pregunta, perdón, no sé sí, si lo dijiste o lo estás por decir, no quiero que Diego Méndez me diga que soy un ansioso. La sensibilidad a los reflejos y la fuerza era normal. todavía no llegué a la evaluación clínica. Ah, bueno, perdón, soy un ansioso Ahí entonces. va, ahí va. Sí, sí. Por ahora Ansioso. dije, esta es la idea. O sea, yo siempre lo que hablo con los chicos, con los pasantes, todo es cuando trato de hacer el diagnóstico, cuando el paciente me terminó de dar la información de la anamnesis, yo antes de pararme a evaluar al paciente, tengo que descartar en mi cabeza posibles diagnósticos e ir en búsqueda de posibles diagnósticos de acuerdo a la anamnesis, ¿no? Creo que es lo que hacemos todos. Entonces, por eso quiero ir paso a paso. Hasta ahora, solo con la información que tenemos, ¿sí? Arriba, para los que no hicieron Mackenzie, tenemos desarreglo anterior, que, hablado mal y pronto, tómenlo como una discopatía anterior, una discopatía posterior, una discopatía posterolateral, un síndrome de disfunción, que el síndrome de disfunción es cuando tenemos alguna retracción o fibrosis de algún tejido, en columna o en cualquier articulación, puede ser en este caso columna, que al ponerla en tensión genera síntomas. Y tiene como particularidad que solamente genera síntomas cuando se pone a ese tejido en tensión en final de rango de movimiento. Por ejemplo, un síndrome de disfunción en flexión es un paciente que cada vez que hace un movimiento de flexión anterior de tronco, cuando llega al final del rango de movimiento aparece dolor, pero cuando sale de esa posición el dolor se va y no permanece por más de un par de segundos. ¿Okay? Solamente cuando ponen tensión ese tejido aparece el síntoma. ¿Bien? Y la adherencia a la raíz nerviosa es un síndrome de disfunción, pero esta fibrosis se da, o esa adherencia se da a la raíz nerviosa. Entonces, como particularidad tiene que cada vez que nosotros pongamos en tensión a la raíz nerviosa, va a generar sintomatología de dolor tipo radicular, simplemente que solamente va a aparecer cuando yo ponga en tensión esa raíz. Acá tenemos dolor sacroilíaco, síndrome postural. El síndrome postural también es un síndrome de Mackenzie, que tiene como característica que da dolor solamente en una posición determinada sostenida en el tiempo. Por ejemplo, el síndrome postural de sentado. El paciente solamente tiene dolor cuando está sentado por más de un periodo de tiempo, pero después no le duele ningún otro movimiento, ni flexión ni extensión, y por más que lo vamos a hacer un montón de cosas, el paciente solo le duele cuando está sentado. O solo le duele cuando está parado por un periodo prolongado de tiempo. Eso se da aparentemente por una isquemia en ciertos tejidos que están más sensibilizados y por eso da síntomas solamente en posiciones sostenidas. ¿Ok? Canal estrecho, dolor de cadera, espondilolistesis, síndrome facetario, otros. Bien. Teniendo esta información, y acá es donde vamos a abrir los micrófonos. Abran los micrófonos y quiero un poquito las opiniones de ustedes. ¿Qué diagnóstico podemos descartar casi con seguridad con la información que les pasé antes? Acá vuelvo un toque atrás, como para que rechequen. Dolor sacroiliaco. Desarreglo posterior ya lo descarto, porque dice que mejora con posturas en flexión, si mal no recuerdo. Dolor de cadera también. Dolor Ok. sacroiliaco porque no es puntual. Porque no es puntual el dolor sacroiliaco. Este dolor yo lo veo bastante puntual. No este irradiado. Pero el dolor de sacroiliaca da dolor irradiado, ¿eh? Sí, ahora con la información que vos me das, yo pienso acá en un problema lumbar alto, en un problema Sí. de cadera, o en un problema, por lo que decide el dolor puntual sacroiliaco Bien, también. pero Entre yo acá esas igual, tres, ojo que yo pregunté, ¿qué descartarían? No querían a buscar, ¿eh? Ah, perdón. ¿Qué descartarían? Ojo, no se confundan. ¿Qué cosas descartarían? Primero vamos a descartar, Síndrome ¿no? de disfunción. Perfecto. Síndrome de función no va. Síndrome ¿Por qué no va el postural, síndrome de función? Porque Mackenzie. no, ¿Por qué no va el síndrome de función? porque no duele al final del rango. Exactamente. Puede estar parado y le duele al paciente. síndrome postural también lo descartamos. El síndrome postural también lo descartamos. Bien. Y el desarreglo posterior, Maxi, te decía, porque si mal no recuerdo, dijiste que el paciente mejoraba en flexión.
El paciente se siente mejor estando sentado o parado con las manos sobre las rodillas. Sentado. Bien. Al caminar, no me acuerdo. Al caminar empeora. Desarrollo posterior, ¿se podría descartar ahí? Yo no lo descartaría. Todavía no. Ok. Yo tampoco, todavía no. ¿Tiene un síndrome Bien. facetario? Tiene. El síndrome facetario todavía no tenés información como para descartarlo, porque vos fijate que de hecho, si lo ves así a grosso modo, esto digo mi opinión, las posiciones de flexión se siente mejor y las posiciones Sí. en extensión se siente peor. O sea que un síndrome Sí, facetario claro. tendría ese comportamiento. Canal estrecho por la edad del paciente. Por la edad del paciente Y por lo el podría comportamiento descartar, clínico pero también. por el comportamiento clínico no lo puedo descartar. No, por el comportamiento no, pero sí por la edad del paciente. Bien, por la edad sí, pero puedo tener ese 1% todavía. Ah, por supuesto, sí. Bien, a eso voy. O sea, no sería lo primero que iría a buscar, pero sí no lo descartaría por completo. Bien, entonces, para mí, o lo que yo por lo menos hice en ese momento fue, descarté síndrome de disfunción, descarté adherencia a la raíz nerviosa, porque el paciente tenía dolor incluso estando parado. Bien, no necesitaba poner en tensión la raíz. Y descarté el síndrome postural. El resto, yo, por la anamnesis, todavía no podía seguir descartando. Bien, ¿seguimos o alguien quiere acotar algo de esto? Seguimos. Bien. Entonces vamos al examen físico. Ahora sí vamos a tener más información. En el examen físico, el paciente cuando le hacía la corrección de sentado, o sea, pasar de una posición relajada a erguida, no había, era sin efecto, porque la respuesta no era clara, como que el paciente decía, no me mejora, por ahí me molesta un poquito más. Realmente no era muy clara como para decir empeora o mejora. Entonces lo tomé como sin efecto. Cuando le hacía hacer flexiones repetidas de parado, aumentaba los síntomas el paciente, pero no empeoraba. ¿Esto qué quiere decir? Para los que no hicieron Mackenzie, que el síntoma tendía a aumentar, pero cuando yo dejaba de hacer las flexiones, el paciente volvía a estar con el mismo dolor que estaba antes de empezar. ¿Bien? Y cuando le hacía extensiones repetidas de parado, tenía imposibilidad de extender, ya que el dolor se irradiaba fuertemente a la pierna y cada vez que quería repetir empeoraba sus síntomas. ¿Bien? Esto es de parado. Lo llevo a la camilla, en posición de acostado, el hecho de estar acostado ya mejoraba sus síntomas. ¿Sí? Cuando le hacía flexiones de acostado, o sea... Acostado, perdón, Mac. Boca arriba. Boca arriba, está bien. Boca arriba, sí. Primero boca arriba. Flexión de acostado mejoraba sus síntomas. Cuando le hacía las flexiones de acostado, que es llevar rodillas al pecho, disminuía los síntomas, pero no mejoraba. O sea, los síntomas que tenía se mantenían, no iba mejorando a medida que los repetía. Y las extensiones de acostado aumentaban los síntomas periféricos considerablemente. ¿Sí? No toleraba bien la posición y si quería hacer extensiones aumentaba los síntomas periféricos. ¿Sí? Le hice los test sacroilíacos, de los cuales el de distracción, el Gaenslen izquierdo y el Tile-Tras me dieron positivos, o sea que tenía 3 test positivos de sacroilíaca. Los test de cadera eran negativos, tenía movilidad completa y sin problema de la cadera. Y los test neurológicos, reflejos, sensibilidad, todo normal. ¿Sí? Test neurológico normal, no tenía ni problema de reflejo, ni debilidad, ni... más allá de que le costaba hacer fuerza, porque estaba con dolor, pero no tenía una debilidad, y los reflejos estaban normales bilaterales. Bien. ¿Sensibilidad igual, Maxi? Sensibilidad, él sentía una sensación de quemazón, pero percibía la sensibilidad igual de las dos piernas. Okay. ¿Bien? Ok, entonces, ahora sí tenemos más información. Y quiero
quiero volver a lo que hice antes, que es empezar a descartar con esta información posibles diagnósticos. Vuelvo un toque acá, por si quieren rechequear un poco. Y cadera la sacás entonces. Bien, cadera lo descartaría porque los test me dieron negativos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguno que se anime a tirar alguno más? Vuelvo para atrás si quieren. Las flexiones mejoraban, dijiste, pero no, o sea, disminuía el síntoma, pero no mejoraba. En parado aumentaba el síntoma, pero no empeoraba. En acostado disminuía un poco los síntomas, pero no mejoraba. O sea, volvía a estar siempre con los mismos síntomas. En los que estabas quieto, digamos, en posición de acostado. Sí. Y la extensión lo hacía Sí. más periférico. Sí. Y 3 test sacudíacos positivos y cadera negativos. Pregunta, para descartar del todo el desarreglo posterior o confirmar un anterior, por ahí una posición sostenida en extensión y después volver a chequear la flexión. No aguantaba. No aguantaba No directamente. Listo, No entonces, aguantaba la posición. listo, entonces Lo quería tener 10 segundos y se moría. descartamos desarreglo posterior, entonces, Yo todavía no descarto. ¿no? Bien, No, alguien todavía pará, yo pregunto, yo voy a empezar a guiar un poquito la situación. Desarreglo anterior, ¿alguien cree que hay que descartarlo? No. 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 ¿Nadie cree que hay que descartarlo? Yo Si hay alguien que se... insistiría un poco más. Si me apurás lo descarto, pero insistiría un poquito más. Bien. Yo descarto el desarreglo anterior y les voy a decir por qué. El desarreglo anterior tiene una particularidad que es nunca presenta bloqueo a la extensión. Ok. ¿Ok? Dato Desarreglo fino anterior, ese, ¿eh? es un dato fino. Yo sabía que es el difícil, pero el desarreglo anterior no tiene libre la extensión. Siempre se bloquea en la flexión. Ese Jerkovic no te lo da, ¿eh? Poli. Bueno, se lo estoy tirando yo para que lo tengan. Yo pagué $550 al pedo, boludo. Bueno, es un Somos dato varios, importante. Poli. Es un dato importante ese, ¿sí? El desarreglo anterior tiene libre la extensión. ¿Ok? Tendría que tener mucha mala leche, que quizá Igual tenga lo un tiró, no lo quiero defender al señor ese, pero lo tiró ese. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, puede pasar que un paciente tenga un desarreglo anterior y posterior, y ahí tendríamos mucha mala leche, y ahí sí podría ser que es un paciente con un desarreglo anterior, pero como también tiene el posterior, tiene el bloqueo de la extensión. Sería muy, muy, muy poco probable. Por eso, a priori, yo descartaría el desarreglo anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la extensión la tenía bloqueada. Todavía no descartaría ni desarreglo posterior ni desarreglo posterolateral. Todavía yo. ¿Y el dolor sacroiliaco lo descartaría alguno? No. No. Tiene tres test positivos. Canal estrecho. No. ¿Alguno lo descartaría? ¿No? Bueno, yo sí lo descartaría a esta altura. Teniendo en cuenta la edad del paciente, por lo tanto la prevalencia de la patología, y que era un paciente que al hacerle flexiones repetidas de parado, aumentaba los síntomas, pero no lo empeoraban, pero le aumentaba haciendo flexión de parado, y que cuando hacía flexiones de acostado, si bien le daba mejoría, no permanecía la mejoría que tenía, en un canal estrecho típico, el paciente uno lo pone en flexión y se van los síntomas. Y si está parado y lo hago hacer flexiones, empiezan a disminuir los síntomas. ¿Ok? Entonces, no tenía el típico comportamiento con canal estrecho, por eso lo descartaría. ¿Bien? Dolor de cadera, probablemente no. Síndrome facetario todavía no puedo. Y espondilolistesis, menos. Sí me puedo guiar por la resonancia, pero como no tenemos info en la resonancia, no lo podríamos descartar. No sé si alguno está en desacuerdo. Bien, tomar eso como un no.
mi manera de ver, este paciente, por prevalencia y todo, y por lo que nos vino dando, está entre estos 3 posibles diagnósticos. ¿Sí? Que sea un desarreglo posterior, posterolateral o sacroilíaco. ¿Bien? Y hay que tener en cuenta, si yo tengo 3 test positivos de sacroilíaca, tengo un 59% de probabilidad post-test de que tenga una patología sacroilíaca, y si no tiene centralización, tengo un 77% de probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo seguirían ustedes a partir de acá? Y me voy a levantar para hacer unas extensiones. Yo Los escucho. intentaría continuar insistiendo para descartar el desarreglo posterior. Bien, o sea que le mandarías a hacer más extensiones. Si hizo solo 10, le mandaría a hacer más extensiones. Si no, lo acostaría boca abajo. Y en el caso de que no cambie el síntoma... Perdona, Die. Las extensiones lo harías de parado, decís. No me acuerdo cómo era... No, porque dijiste si no lo acostaría boca abajo, y entonces por eso te preguntaba. Sí, no, pero a lo acostaría boca abajo me refería a una posición estática de acostado boca abajo. Ok. Y boca arriba... perdón. Sí. Boca arriba, flexión de cadera y rotación para ese lado que le duele. O sea, flexión, rotación. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Con Gonzalo. Bien, Gonzalo. Mucho gusto. Bien. Lo que no habíamos hecho hasta el momento era explorar el plano lateral. Bien. Si yo intentaba hacer un shift de parado hacia la izquierda, o sea que cerraba el lado izquierdo, aumentaba los síntomas y empeoraba. Y si hacía un shift de parado hacia la derecha, disminuía los síntomas, pero no mejoraba. Y acá es donde, y respondiéndote a vos, Die, intenté hacer extensiones y no había forma, cada vez se sentía peor el paciente. Ni siquiera toleraba bien la posición de acostado boca abajo. Iba aumentando el síntoma, ¿sí? Es llevarlo a la flexión, rotación, acostado hacia la izquierda. ¿Bien? Y esto abolía los síntomas. El efecto que tiene esta posición, teóricamente, para los que no hicieron Mackenzie, es hacer un efecto de torsión en el disco. Y tiene un componente correctivo lateral. Cuando esa discopatía es más lateralizada, al hacerlo con esta rotación, tendería a llevar esa lateralización hacia el centro, y la posición de flexión permite cierta apertura, ¿sí? Y suele ser muy útil cuando estas discopatías son más de tipo intraforaminales, que tienden a empeorar mucho con las extensiones, pero con estas posiciones mejoran, ¿sí? Y al paciente le di que haga 4 repeticiones, de 40 segundos mantener la posición por 20 de pausa, cada 2 horas. Esa fue la indicación que le di. Tiempo más tarde, hablando con el paciente, me comentó que él, cuando salió del consultorio, había sido como la primera... Él se para, perdón, voy a volver atrás, él cuando se para me dice, estoy mejor, pero a medida que se mantenía parado, iban empezando a aparecer los síntomas. Pero así todo me confesó que cuando salió del consultorio, llamó a la mujer y le dijo, es la primera vez que siento un cambio, y no me voy exactamente igual, sin embargo, igual seguía teniendo los síntomas. Pero bueno, se fue con esta terapia, y yo lo vi, recién lo pude ver una semana después. Estuvo una semana haciendo este ejercicio el paciente. El paciente notó mejorías en su dolor, de rodilla principalmente, o sea, lo primero que marcó él es que se le había ido el dolor de la rodilla. Lo que primero te dicen en Mackenzie es, cuando vos tenés un componente lateral, en cuanto vos empezás a mejorar los síntomas, tenés que empezar a trabajar en el plano sagital. O sea, lo sacaste del plano lateral, empezar con las extensiones lo antes que puedas, ¿sí? Entonces, al intentar hacer extensiones con este paciente, con la cadera fuera de centro, o sea, tratando de darle un espacio, o centrada, igual los síntomas aumentaban en la pierna y empeoraban. Y acá es donde les pregunto a ustedes qué harían en ese momento, qué es lo que me pasó a mí. Mis opciones eran o seguir con las flexiones rotaciones, que sabía que el paciente iba a estar un poco mejor,
y lo iba a tener en esa posición durante semanas, pero iba a estar medio estancado y probablemente iba a terminar mejorando a la larga por tiempo, pero el paciente la verdad la estaba pasando mal. ¿A alguno se le ocurre? Ver si mejora con flexiones ahí. ¿Cómo? Ver si mejora con flexión solo. Ya cuando te mejora con la flexión-rotación, difícilmente te empiece a responder a las flexiones. Normalmente ese es una técnica que se utiliza para el desarrollo posterolateral. Max, ¿y en las Sí. posiciones de apertura de neurodinámica o de cierre, no pasaba algo? O sea, que podés como aumentar más la rotación. En la posición de apertura, o sea, de cúbito lateral, con un almohadón abajo, abriendo, él se sentía bien en esa posición estática. Pero no ¿sí? mantenía. Pero no mantenía los síntomas. Él con la flexión de rotaciones mejoró, porque de hecho se le fue el dolor de la rodilla, pero los síntomas, todavía había síntomas en el muslo y todavía tenía el dolor en la espalda. ¿sí? O sea, él me dijo, mejoré un 15%. Que ya era un gran cambio, pues nunca había mejorado. Y cuando probaste las extensiones con cadera descentrada o de centro, ¿lo hiciste boca abajo? Sí. Y parado ni intentaba. Parado claro, no podía porque no aguantaba la posición de parado. Claro. No la aguantaba. Y no recuerdo de Mackenzie, pero se puede como hacer una sobrepresión o avanzar un poco más con el mismo razonamiento. Sí, se puede hacer, porque vos cuando haces la sobrepresión muchas veces te termina de mejorar el paciente lo que no te mejoraba con las extensiones normales. En este caso, le hice sobrepresión y le dolió mucho más. Claro. ¿Le hiciste movilizaciones segmentarias, Max? ¿Tipo anteriores? ¿O no? Sí. Tipo este tipo de movilización. Sí. Es que cada vez que lo llevaba a la extensión, dolía. No mejoraba nada con eso. Pero boca abajo, sin una posición boca neutra. abajo. Sí. Sí, en posición neutra, boca abajo. Sí, en cuanto genera un poco de presión, ya le aumentaba el síntoma. Tampoco me acuerdo mucho de esto de Mackenzie, Max, pero ¿en qué momento ya, si vos ves que en ese plano no mejora, utilizás el componente lateral solo? Por ejemplo, probar la lateralidad de costado. Normalmente eso sí o sí lo tenés que probar cuando tenés un shift. Si no tenés un shift, no deberías necesitarlo. Igualmente, el paciente con los shift, yo había puesto ahí que le aumentaba mucho el síntoma, y el problema es que era eso, la posición de parado no la toleraba mucho tiempo, entonces cuando lo llevaba a la posición de parado es como que volvían a aparecer los síntomas y el paciente era difícil manejarlo, ¿viste? Bueno, voy a avanzar para que ¿Lo probaste con magneto pulsante? Sí, pero con continuo me dio más resultado. Bueno. Bien, y acá fue donde me iluminé, no me pregunten por qué, pero se me ocurrió hacer lo siguiente, que es que haga las extensiones con la pierna fuera de la camilla. Y ahí me encontré que el paciente podía hacer las extensiones y de hecho empezaban a mejorar los síntomas. Y acá viene mi pregunta de por qué. Sí, pero tiene un culito muy lindo, ¿eh? ¿De esa forma no estarías aislando la extensión de cadera? Claro. ¿No estarías qué? ¿Aislando la extensión de cadera? Te sacaste como tensión anterior. Como una forma de extender las lumbares sin extender la cadera izquierda. Exactamente. ¿Pero qué fue lo que pasó? No movilicé, no. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué mejoró? Claro, ¿por qué se hubo tanto cambio? ¿Por qué se les ocurre que pasaba lo que pasaba antes y ahí no le pasaba? Dejaste de comprimir sacroiliaca también. Sí, dejé de comprimir sacroiliaca, pero también Creo al que es mismo una tiempo... forma de descartar que en las lumbares no pasa nada. No, pero... Podría no pasar nada. Acá era el tema. A medida que empezó a hacer las extensiones así, la extensión no es que de golpe subió, ¿no?
pero empezó a mejorar progresivamente sus extensiones y a mejorar sus síntomas. ¿Sí? Max, ¿ahí aflojas el psoas o no? Ahí aflojo el psoas, sí, eso es cierto. Tenía dolor en la cara anterior de la pierna, sí. ¿no es cierto? El muslo. O sea, uno podría pensar una radiculopatía alta, ¿no? Del lumbar. Y el psoas va justo ahí, va de T12 a L4, creo. Sí, tranquilamente. Ahora, para mí, y a la conclusión que llegué yo, es que el paciente tenía dolor en el femoral. Entonces, cuando le hacía las extensiones en camilla, lo que no me dejaba extender era el dolor que le daba en la tensión del femoral. ¿Sí? Y por eso el paciente me decía que cuando caminaba y la pierna, ese dato no se los dije, pero cuando apenas caminaba, apenas le quedaba un poquito la pierna hacia la extensión, ya le generaba síntomas. Y iba empeorando a medida que iba avanzando, ¿sí? ¿No usás el slam femoral, Maxi, vos? Si bien sé que no tiene mucha fiabilidad el slam femoral. Lo utilicé, pero lo utilicé como tratamiento. Sí. ¿Okay? Que acá lo ven justamente, que fue el otro ejercicio que le di al paciente. Que haga 15 repeticiones 4 veces por día, para empezar a movilizar el femoral. Y, déjenme ver, eso fue lo que le di. Y acá es, con esta información, sí descarto la sacroiliaca, porque el paciente empezó a centralizar. ¿Entiende? La espondilolistesis la descarto porque por resonancia no había espondilolistesis. Ahora sí se los digo. Y el síndrome facetario no está, porque él la extensión la fue mejorando, a medida que iba repitiendo, iba mejorando. ¿Sí? Este paciente tenía lo que tenía un típico desarreglo posterolateral, no un típico, pero un desarreglo posterolateral, que arrancó comenzando con flexión, rotación, y que debería haber mejorado con las extensiones normales, pero como era una discopatía alta, eso fue lo que a mí me agarró, porque no es lo más común, me agarró desconcertado, y que era que empeoraba cuando hacía las extensiones normales. Y si no le hubiese sacado la pierna, probablemente me hubiese quedado trabado ahí, sin saber cómo seguir. ¿Bien? Max, ¿y no podría ser una compresión neural a algún tipo de nivel, fuera de lo que es la raíz, la salida de la raíz o disco? Por ejemplo, decís por una compresión de un tumor o algo así. No, sí, alguna estructura que esté comprimiendo el femoral. Podría ser. Canal inguinal, o etcétera. Lo único que no te justifica es el dolor posterior, salvo que, no sé, haya algún tipo de... A ver, podría ser si yo veo que mecánicamente no empieza a mejorar. Claro. Acá, o sea, si yo le hubiese dado las extensiones y veía que con la pierna abajo iba mejor, pero mecánicamente no empieza a responder y se mantiene como una sintomatología constante, y ahí sí me tengo que preguntar si no hay una compresión por otra causa. ¿Sí? Pero el paciente empezó a mejorar, y de hecho, acá les muestro, tercera sesión, que fue 2 semanas después de la segunda sesión. El paciente refiere que puede caminar varias cuadras con muy poca molestia, y comienza a sentir el dolor lumbar que no había tenido antes. O sea, el paciente empezó a centralizar. Bien. En esta tercera sesión, le empiezo a dar ejercicios de extensiones de parado, pero fíjense que le pongo la pierna en esta posición, porque si lo hacía de parado, digamos, bipedestación normal, el paciente le aumentaba los síntomas, le sacaba la carga neural y podía mejorar con las extensiones. Y le empecé a dar un poco de movilización neural de parado en carga, porque justamente su problema se manifestaba más en carga. Entonces, como veía que iba mejorando, lo fui llevando un poquitito más allá. Si bien no es un ejercicio que, no creo que lo dé Jacklock así, pero bueno, yo lo adapté así, qué sé yo. Y estos fueron los ejercicios que le di al paciente, que siga haciendo las extensiones de acostado, que empiece a hacer extensiones de parado, y las movilizaciones neurales tanto acostado como parado. Cuarta sesión, ahí dice tercera, pero está mal, fue una semana después de la tercera. El paciente refiere que casi no tiene síntomas en la pierna, el dolor lumbar mejoró, aunque se manifiesta
después de estar sentado un periodo de tiempo. Y acá es donde empiezo con el paciente a hacer ejercicios de todo lo que es core y acondicionamiento, ¿sí? Trabajos de... No tenía fotos de él haciendo ejercicios, pues lo hacía en su gimnasio, pero bueno, todos trabajos de diagonales, manteniendo el tronco estático, puente, y él tenía en el gimnasio una máquina para correr, que me pareció muy piola, yo no la conocía porque simula, perdón, fíjense que simula lo que es más o menos la mecánica de la corrida, pero sin generar impacto, ¿sí? No llega a ser la dinámica del elíptico, que por ahí es más torpe. Y con esto empezó a correr el paciente, porque obviamente al intento de querer hacerlo con impacto no respondía bien. Entonces arrancó con esto progresivamente. Lo vuelvo a ver 3 semanas después de esa sesión. El paciente refiere que prácticamente no tiene dolor lumbar. Esto ya había empezado en julio, mediados de julio. El paciente refiere que prácticamente no tiene dolor lumbar, comienza a realizar ejercicio de gimnasio para el fortalecimiento general, le dije, empezó a trabajar de todo, y empezó a trotar por periodos cortos, y le empezó a dar una progresión a largo plazo, ¿sí? Lo vuelvo a ver 3 meses después, porque yo me fui de vacaciones y él también. El paciente me refiere que tuvo una recaída a mediados de octubre, pero lo solucionó rápidamente, o sea, empezó rápido a hacer ejercicios, porque se había puesto un poco vago a hacer los ejercicios de McKenzie, neurodinamia, medio que lo estaba dejando, bueno, los retomó y en una semana recuperó, y actualmente, o sea, en esa época, en diciembre, ya estaba corriendo 30-40 kilómetros semanales. Me contacto de nuevo con él en marzo de este año, y estaba entrenando para el Ride Columbia en Salta, que obviamente no lo corrió por la pandemia, que eran 76 kilómetros en 3 etapas. Y justo me mandó ahí lo que había corrido ese día, que como verán tiene un pacing que viene muy tranquilo, pero él estaba súper contento porque le había pasado muy mal al punto de no poder caminar, y ya poder estar corriendo 17-20 kilómetros para él era muy importante. Bueno, preguntas, desacuerdos, aportes, puteadas, escucho. No, yo te quiero felicitar. Me parece que fue una excelente clase y fue un excelente ejemplo de cómo aplicar el razonamiento clínico y cómo aplicar teoría en la práctica. Creo que diste un ejemplo magistral. No te lo digo de chupamedia, te lo digo de sincero total. Gracias, Poli. Igual era para preguntas, te agradezco el halago, pero era por si tenían preguntas de esto, si estaban en desacuerdo con mi lógica. Ojo, yo no digo que haya estado todo perfecto, pero nada, lo más importante acá era que, como decías vos, bueno, recién Poli, el tratar de tener un razonamiento lógico a la hora de evaluar y de saber por qué cada uno pregunta las cosas que le pregunta a los pacientes, ¿no? Y no preguntar por preguntar. ¿Alguno tiene alguna duda más de lo que di, de alguno de los diagnósticos, de por qué descarté algo y no? Maxi, vos que hiciste el curso con Laslet, sí. ¿A cuánto estuviste de categorizarlo como un problema sacroiliaco? Y me pareció como, yo no habiéndolo hecho y teniendo no sabía primero lo de que se irradiaba, pensé que era puntual y no había más irradiación, así que eso me llevó de aporte. Sí. Pero la pregunta es, yo hubiera ido directamente a tratar eso. O sea, ¿cuál fue tu razonamiento para no ir después por ahí de los 3 test positivos? Porque antes de ir a buscar la sacroiliaca, de nuevo ahí a prevalencia, o sea, sabemos que discopatía, el 50% de los pacientes, el paciente llegó, el 50% tiene una discopatía de una edad de este paciente, ¿no? Y contra un 7% de la sacroiliaca. Entonces dije, primero voy a explorar el plano lateral, que yo obviamente se los di a propósito así, de cortar y a ver qué pensaban ustedes. Busqué el plano lateral. Si en el plano lateral no encontraba cambios, me iba por la sacroiliaca. Perfecto.
pero tuve la misma duda que vos, cuando le tiré los 3 test positivos y todo, me decía, digo, ¿será sacroiliaco o no será sacroiliaca? Pero no me terminaba de... Quería explorar un poquito más, y ahí fue cuando con la flexión rotación me dijo, se me fue el dolor, y ahí es donde ya me llevó más a la otra patología. Claro. O sea, antes de cuando lo habías puesto en la posición de la camilla con la pierna afuera, ya antes lo que venías pensando. Ya lo habías descartado antes. Digo. Cuando yo hice la flexión rotación y mejoró, sí, estaba casi seguro, pero bueno, me desconcertó cuando veía que no podía mejorarlo con las extensiones. Claro. Y ahí, les juro, nunca me había pasado un paciente que tenga que trabajar la extensión de esta manera. Me salió bien, la verdad es esa, pero cuando me salió, lo probé, la verdad que lo probé. Entendí, y ahí fue donde entendí lo que había pasado. Y bueno, Max, sí. Una pregunta, 2 preguntas en realidad. Una es... Levantó la mano Diego también, sí. Ah, perdón, no cogí la mano. No, está bien. Una es, ¿cómo era el dolor de él nocturno? Si era mejor, peor, igual, si cambiaban algo. No, y la segunda es... Sí. Y la segunda es si hizo algún tipo de tratamiento en paralelo a lo que le diste. ¿Cómo? No entendí lo último. ¿Hizo algún tipo de tratamiento, o no tratamiento, un cambio de sus hábitos en ese mes que vos lo estuviste tratando al paciente? ¿Por recomendación tuya o por otra recomendación de otra, o por ocurrencia de él? Por un lado, te contesto. Lo primero, dolor nocturno. El paciente obviamente no dormía bien, porque cuando giraba o lo que sea, a veces lo despertaba el dolor, pero el estar acostado se sentía mejor que estando parado. Entonces, no empeoraba a la noche, pero sí no dormía bien, no estaba cómodo, ¿no? Porque no encontraba buenas posiciones, se ponía en posición de flexión, de posición fetal, que era lo que mejor se sentía a nivel de su sintomatología, pero igual se despertaba un par de veces a la noche. Y con respecto a paralelo, bueno, paralelo a lo que yo le di no hacía nada porque había hecho de todo y estaba podrido de hacer cosas. Y lo de hábito no, yo le dije que haga ese ejercicio, cuando le di la flexión rotación le dije, quiero que hagas este ejercicio y después te mantengas como estás haciendo las cosas que haces el día a día. Si estás yendo a laburar, igual no estaba yendo a laburar en esa época. Anda a laburar, hacé todo lo mismo, pero agregás este ejercicio, porque no quería mezclar varias cosas al mismo tiempo. Después sí, cuando en la segunda sesión enganché y todo, ahí dije, bueno, ok, empecé a cuidar la posición de sentado, bueno, y ahí empecé a darle un par de directrices más. Pero de la primera a la segunda, lo único que le di fue la flexión rotación. Bueno, gracias. Diego, habías levantado la mano. Sí, ¿no probaste cuando, después de la flexión de rotación, cuando vos sacaste la pierna del plano? Sí. Ahí, hasta ahora podría también haber sido sacroiliaco, porque vos estás disminuyendo la compresión ahí de la articulación sacroiliaca. ¿No probaste hacer una movilización con movimiento de sacroiliaco con las extensiones de tronco? No, y te digo por qué no lo probé, porque primero, cuando le saco la pierna y empiezo a hacer las extensiones, de nuevo repito, no es que de golpe hizo una extensión completa como si nada. Empezó a mejorar progresivamente el rango de movimiento a medida que iba repitiendo, y cada vez podía ir haciéndolo más. O sea, como que iba venciendo ese bloqueo. Y eso es lo que me hizo pensar y en apostar más a que era un desarreglo y no algo sacroiliaco. Ok, yo quizá, acá, yo quizá hubiese, si pienso que hay una tensión del femoral, capaz que hubiese intentado hacer las mismas extensiones con la rodilla flexionada en prono, como para ver si es peor el síntoma, suponete, ¿entendés? Bien, sí, capaz totalmente. Si yo no me acuerdo qué hice después, sí. Con la rodilla extendida y él tiene el síntoma, si hubiese sacado del plano y el síntoma hubiera empezado a disminuir, por más que sea progresivamente, capaz que yo hubiese ido para el lado más sacroiliaco con las pruebas positivas anteriores, y hubiese hecho quizá primero una movilización con movimiento,
Y en el caso de que me hubiese dado quizá negativo, o sea, que no hubiese mejorado, capaz haber hecho las mismas extensiones con mayor tensión del femoral, como para ver si el síntoma empeoraba antes, digamos, o sea, era peor que el anterior. Bien, bien. Perfecto, sí, bárbaro el razonamiento. Sí. Una cosita. A mí me parece con respecto a los test sacroiliacos y con respecto también, si lo pensaba el punto sacroiliaco al sacar la pierna de la camilla, que si bien esos 3 temas, esa prueba, extender con la rodilla flexionada, uno lo puede hacer pensar en la sacroiliaca, no significa que con eso está descartando las lumbares. No. No sé si se entiende. Entonces me parece que una buena opción cuando también está esa duda, que no sé si incluir o no las lumbares, porque con eso todavía no lo puedo descartar, es la presión posterior anterior de la columna lumbar para ver si reproduce los síntomas en la pierna del paciente. Muchas veces eso te puede ayudar, no a identificar la causa del problema, pero sí determinar la localización. Claro, con el sprint test. Sí, no sé si el sprint test o directamente hacer una presión. Sí, la presión. Sí. O en las carillas articulares laterales. Bien, sí, perfecto. Max, ahí cuando vos le sacaste la pierna y apoyada, ahí vos le pediste, le fijaste cómo toleraba la posición de acostado, básicamente con la pierna apoyada, y le fuiste pidiendo extensión, o probaste cómo estaba, le hiciste unas PA, no pasó nada, y ahí le empezaste a pedir extensiones. No, le bajé la pierna y le dije que haga las extensiones. Directamente. Max, ¿te hago una pregunta? Sí. Hoy, ¿cuál sería tu diagnóstico? Un desarreglo posterolateral, intraforaminal de L2-L3. Te hago esta pregunta, porque a mí me pasa que cada vez es algo que veo cada vez más a través de mi lente. Sí. Yo creo que hay pacientes que en el contexto ya de una sensibilización fundamentalmente periférica, a veces tienen un patrón de dolor que no llega a ser neuropático realmente, pero tienen irritación en el territorio de los nervios superficiales. Si vos mismo mencionaste el nervio femoral. El femoral se hace en la cara anterior del muslo, se hace superficial y profundo varias veces, tiene varios puntos de atrapamiento. Pero se hace superficial al nivel del ligamento inguinal, se vuelve a hacer profundo, vuelve a ser superficial, y más o menos a 4 centímetros de rodilla vuelve a ser otra vez superficial y termina justamente abajo de la rodilla. Sí. Entonces, mi pregunta es, yo obviamente no tengo la certeza de qué fue lo que pasó, pero lo que se me ocurre es que a lo mejor tuvo una irritación neural en esa cadena neural, y vos lo que hiciste fue, ¿cómo decirlo? No es convencer, sino engañar, digamos, esa vía neural de dolor, sacando la pierna, aflojando esa cadena, relajándola, y volviendo a la extensión. Y que el paciente resuelve eso a través de la exposición y la neuromodulación, y que vos después te encontrás con el desarrollo posterior, que vos lo que tratás después con la pelota y demás. ¿Entiendes lo que quiero decir? El tipo estuvo en flexión mucho tiempo, más allá de trabajo oficinista y demás, pero también estuvo en flexión por su propio mecanismo ontálgico. El tipo le esquivaba el dolor a través de la flexión. Cuando vos lográs resolver eso a través de la estrategia de sacar la pierna fuera de la camilla, el tipo se encuentra con que vuelve a extender en una columna que hace muchísimo tiempo que no extendía. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo perfecto. Yo por lo cual lo atribuyo es porque con la flexión-rotación abolía los síntomas. Y eso fue lo que me hizo pensar a mí de ir para el lado de la discopatía o el desarrollo posterolateral. Más allá de eso, les cuento, en la resonancia que se hizo después, había una discopatía posterolateral izquierda L2, L3, que coincidía con los síntomas del paciente. Puede ser tranquilamente una discopatía y desarrollo posterolateral, como decís, pero a veces los mecanismos ocurren por mecanismo de doble lesión. Y vos tenés una compresión proximal y también tenés un dolor neurogénico más distal. Sí, totalmente. Entonces, a veces vos lo que haces es, en cierta forma, a través del movimiento neuromodularlo, por decirlo de una manera,
y yo creo que la mejor manera de desensibilizarlo es exponerlo a la carga. Entonces vos al tipo le ganó la extensión, lograste quebrar esa estrategia de dolor, y después trabajaste el core, la zona media, lo estabilizaste, y después lo mandaste a cargar. Y el tipo respondió. Sí, yo lo entendí, a ver si te entiendo lo que vos me querés decir. Yo lo entendí de la siguiente manera. O sea, el paciente necesitaba hacer extensiones para resolver su desarreglo, ¿ok? Necesitaba, porque si no, no lo iba a resolver. Pero lo que no me dejaba hacer la extensión era la tensión del nervio. O sea, lo que me estaba frenando el poder extender su columna, porque en realidad extendía la cadera cuando extendía la columna, era la tensión del nervio. Al sacarle la tensión del nervio y empezar a hacer el mecanismo repetitivo, me permite resolver ese desarreglo. Yo no digo que con eso le saqué, ¿cómo se llama?, el dolor irritativo. El dolor irritativo se debe haber ido cuando empieza a mejorar su movilidad, y encima le empiezo a dar ejercicios de movilidad neural que ayudan a la parte vascular del nervio. No sé si voy para el lado de lo que vos estás hablando o no estoy entendiendo yo. No, comparto todo lo que dijiste, la verdad te felicito por el caso. Muy bien, boludo. Muy interesante. Bueno, gracias. La verdad te felicito. Sí, era un caso muy interesante, la verdad que era para presentarlo y para ir deduciéndolo así, porque tenía cosas muy interesantes. Bueno, no sé si alguno tiene algo más. Rescato dos cosas, Max, de esto. Uno es felicitarte por la... Es muy difícil hacer todo esto que vos hiciste con el paciente adelante y con tus cosas del día a día y tomar el tiempo y todo. Siempre sabemos que cuando a alguien le dicen, che, viste, muchas veces lo hemos hecho entre nosotros que, che, escúchame, tengo este paciente que tal cosa, y ya desde adentro no lo puedo ver. Viste, desde adentro siempre es mucho más difícil darte cuenta de por dónde ir y todo, y la verdad es que tener la lucidez para hacerlo es admirable. Y lo otro es como siempre está bueno ir buscándole realmente cuál es el camino de esa lesión, y no rendirse con, bueno, listo, no se quiere curar y ya está, ¿entendés? Es verdad. Igual me ha pasado de los otros, ¿eh? Tampoco voy a decir que sacamos adelante a todos, ¿eh? Pero sí, pero este era un caso que aparte el paciente predisponía, porque el paciente quería mejorar y yo quiero volver a correr, y te das cuenta que no pasaba por un paciente que se quejaba por quejarse o que estaba recontra sensibilizado. Te das cuenta que, o sea, y eso también me motivó. Ahí te das cuenta cuando el paciente también te motiva, porque me presentaba un caso difícil, pero como que yo veía que el paciente quería mejorar y que realmente ponía todo lo que podía poner para mejorar, ¿viste? Y bueno, eso te motiva todavía aún más. Felicitaciones, Max. Bueno, gracias, chicos. Muy bueno, Max. Bueno, no la sé verdad que llegar a ese diagnóstico así, a mí me hubiese costado bastante. Creo que no hubiese llegado así tan precisamente como... No, fue un caso muy difícil, realmente fue difícil, y les digo, a mí me ayudó el hecho de tener la experiencia primero de haber hecho la formación de Mackenzie, en este caso, y de haber visto muchos pacientes, y de tener que encontrar variantes con pacientes que no mejoraban con lo típico. Pero era un caso súper complicado, no era fácil. Después, la otra vez encontré, justo, había terminado el Ateneo todo, y encontré un artículo que por ahí ustedes lo vieron, Edu y Agus, que es de cadera, es dolor inguinal, y que está hecho todo esto mismo que yo les armé, de este razonamiento clínico, pero para un dolor de cadera, hablando de la sensibilidad, la especificidad y todo. Sí, hay un artículo muy bueno que evalúa todas las maniobras y va haciendo los descartes. Bueno, sin embargo, debe ser ese. Bueno, yo se los voy a mandar ahora por WhatsApp, porque es lo mismo que hice con lumbar, pero está hecho para cadera, y está muy piola. La verdad que para fijar más aún este concepto de diagnóstico por sustracción y lo que es el test sensible específico, me parece súper copado. Así que bueno, no sé si alguno tiene algo más para aportar. Yo, Max, para recordar, el dolor había empezado específicamente con el giro lateral, nada más. Sí, nada más. Bien, nada más que con eso. Él tenía síntomas de dolor lumbar esporádicos en su historia, pero el paciente estaba asintomático, giró y empezó los síntomas. Bien, perfecto.
Bueno, chicos, lo Bien, importante... Maxi. A ver si pasa Bueno, la Max. diapositiva. Muy bueno. ¿No pensaste en algún momento mandarlo a hacer el Vigil Therapy con Piero? Y el dolor, chicos, desapareció. Bien, chicos. Ahí está, para que vean el truco, chicos. Ya está. Hacé desaparecer esos pantalones, Maxi. Esos pantalones son cuando eras modelo de Bros, boludo, en el 11. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más o cortamos? Yo felicitarte de nuevo. Abrazo a todos, Gracias, amigos. Un abrazo, chicos. Chau, chicos. Muy bueno. Abrazo. Chau, chau. Buen provecho. Chao.